todos atentos de las imágenes que estamos viendo a través de los medios internacionales y que vienen desde Islandia. Nosotros que somos un país sísmico estamos acostumbrados a un cierto tipo de temblor, pero estos temblores que son literalmente rugidos de la tierra es un universo nuevo para nosotros que igual somos un país volcánico y sísmico. Tenemos como no tanta educación en esta materia y por eso queremos aprovechar este gran evento tectónico para poder profundizar con un científico en la materia. Según científicos, un volcán submarino podría ser la causa justamente de estos acontecimientos que tienen en máxima alerta a este país. Y por eso hoy estamos con Jorge Romero, doctor en Earth Science de la Universidad de Manchester y actual investigador de la Universidad de O'Higgins, que este año de hecho publicó un artículo en Nature Geoscience, en un artículo llamado Erupciones desde las profundidades, o sea, sabe del tema. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Primera pregunta, que es decir verdadero o falso que es un volcán submarino que tiene esta situación en este estado. ¿No existe una tercera oportunidad? Porque sí. Lo que pasa es que podría ser un volcán submarino eventualmente si es que llega a hacer erupción bajo el mar, pero actualmente no se ha formado el volcán todavía. Está en vías de crearse un volcán probablemente en el lugar en donde está temblando más hoy día. Ya, todo lo que estás diciendo es muy interesante porque hace poco me tocó ver un video de la aparición como de una masa sobre el mar, fruto de una erupción volcánica. Yo nunca lo había visto, es bien sorprendente porque literalmente como que aparece una isla, ¿no? Y entonces, ¿podrías explicar mejor lo que estás diciendo desde el punto de vista de ¿por qué no sabemos que hay un volcán? ¿No se puede ver el volcán? ¿No hay alguna manera científica de analizar que submarinamente hay un volcán? Lo deducimos ¿por qué? Lo que pasa en Islandia en este momento es que está ocurriendo una serie de sismos que indican que la roca fundida bajo la superficie terrestre se está moviendo hacia la superficie. Y en una zona en donde hay bastantes grietas y fracturas anteriores a las que ya se han estado formando en los últimos días. Y en esas grietas o fracturas podría comenzar a salir magma o roca fundida formando un volcán nuevo. Entonces, ¿vamos a llamarlo lava? Sí, exactamente. La lava es este producto líquido o semilíquido que sale a la superficie cuando el naranjo magma gelatinoso, increíble, además. Exactamente, es muy pastoso, es muy viscoso, es como una pasta de dientes, pero que fluye muy rápido cuando está a alta temperatura. Entonces todavía no se forma el volcán, pero estamos viendo probablemente el nacimiento de un volcán. Porque además entre las grietas que están compartiéndose a través de las imágenes en internet uno ve que sale un mito. ¿Por eso ustedes deducen que hay magma o hay otras maneras de certificar ese tipo de movimiento del magma? Exacto, hay varias líneas de evidencia. En este caso, la sismicidad es una de esas, que muestra una progresión hacia la superficie. Por lo tanto, lo que esté empujando desde abajo se está moviendo hacia la superficie del suelo. Por otro lado... Perdona, déjame entrar en ese punto, que es cuando tú dices muestra una progresión a la superficie, es que antes el temblor era acá y se nota que va subiendo. Exactamente. O sea, hay algo que se está empujando. Esto comenzó aproximadamente a 8 kilómetros de profundidad. Hace unas cuantas semanas estaba a 5 kilómetros de profundidad y ha ido progresando hacia la superficie cada vez más. Y además de eso, tenemos el hecho de que está saliendo gas, que es propio del magma. La zona también se está inflando, si se quiere decir así, está deformándose el suelo. Y eso también indica que hay presión bajo la superficie que está siendo empujada por este magma. Oye, ¿y la presión bajo la superficie puede salir por cualquier parte? Exactamente. Ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy en Islandia, que básicamente vemos una gran zona de 16 kilómetros en donde está ocurriendo sismicidad y deformación, pero nadie conoce el punto exacto en donde se va a producir la erupción. Nadie conoce el punto exacto, pero tiene alguna microidea. O sea, en el fondo, ¿cuán salvajes son los volcanes? Porque uno ve imágenes de personas como tomando tecito y brum, de repente, ¿no? Y si les sale justo por ahí el magma, digamos, tiene que haber algún lugar donde sea más riesgoso que en otro, cerca de las grietas, por ejemplo. Exacto. Hoy día lo que parece observarse es que las grietas indican que el magma se está moviendo por debajo, está migrando, por así decirlo, y se está ubicando hacia el este de la ciudad de
la ciudad que está siendo evacuada. Entonces hoy día podríamos esperar que hacia el este quizás se produzca la erupción. Pero eso siempre va a depender de los últimos 100 o 200 metros en donde se emplaza este magma. O sea, claro, que es por donde la presión va a exacto. terminar saliendo, ¿no? Y una de las opciones es que salga bajo el mar. Entonces podría generar una erupción más intensa de lo esperable, es decir, con explosiones y generación de ceniza, que no es lo típico en Islandia. Cuando sale por debajo del mar es peor que cuando sale por arriba. Claro, porque es como juntar el agua con el aceite caliente. Evidentemente el magma está a 1000 o 1200 grados de temperatura. Entonces ebulle. Ebulle, hace ebullir el mar, y eso genera una explosión termohidráulica muy violenta que al final genera mucha ceniza. Entonces podría ser el caso, y si ocurre en tierra, más bien vamos a tener flujos de lava. Ya, pero va a ocurrir. Las estadísticas, que es la otra línea de evidencia, nos indican que sí. Mirando hacia atrás en la historia, han ocurrido varios episodios de este tipo en la misma zona en los últimos 3000 años. Cada más o menos 800 años ocurre una serie de erupciones de este tipo. Y hoy día empezamos a observar este proceso y probablemente no se va a detener aquí, sino que progresa hacia una erupción. Oye, ¿por qué? Es que como uno está acostumbrado al terremoto de una sola, un buen zarandeo y después para y se acabó, remesón, me dice el director en el oído. Gracias, Carlos, mucho mejor palabra. En este caso es como un pálpito, es como es como si estuviera respirando el volcán. ¿Por qué ocurre de esa manera? ¿Qué ocurre en el magma para que se genere ese ciclo de respiraciones volcánicas? Sí, esta roca fundida está presionando, está muy presurizada, digamos que los gases que contiene están empujando hacia afuera, tratando de salir, y eso le da más flotabilidad al magma, que trata de ascender, y cuando asciende se encuentra con rocas que son más duras que otras. Entonces esas rocas tienen que romperse para que el magma pase. Cada uno de esos movimientos sísmicos indica, por un lado, que se está rompiendo la roca y tenemos cada vez menos trecho entre el magma y la superficie, y por otro lado también el magma que se va moviendo genera una sismicidad propia del movimiento. Esa era mi pregunta siguiente, que es los temblores. Voy a sonar como la completa ignorante que soy. ¿Los temblores los produce la Tierra misma o lo produce el movimiento del magma? Ambas. Ambas, sí. Incluso podríamos esperar que se generen sismos lejos de la fuente donde está el magma por cambios en la tensión del suelo y de las rocas circundantes. Entonces, hay una serie de factores que enmascaran un poco el proceso inicial, pero evidentemente que el ascenso de magma es lo primero que está generando esta sismicidad. No, apasionante el tema. Ahora, tú has estado en varios lugares porque a eso te dedicas. De hecho, después te quiero preguntar los lugares donde tú ves imágenes de volcanes, porque todos queremos ir a verlo en los mismos lugares. Estuviste en La Palma, que fue como probablemente la erupción volcánica más famosa del último tiempo. ¿Es este tipo de volcanes de Islandia distinto desde del de La Palma, por ejemplo? Es un poco distinto. ¿Por qué? De hecho, podríamos decir que Islandia es un gran volcán, es una isla volcánica. Y lo que está pasando en Islandia es que dos placas se están separando una de la otra a una velocidad de 2 centímetros anuales, más o menos. Eso produce gran cantidad de actividad sísmica y volcánica. Y consecuentemente es frecuente tener erupciones de este tipo, con la apertura de grietas o fisuras, y luego la salida de lava hacia el exterior cada año, en periodos muy recurrentes del tiempo. En cambio, en La Palma teníamos más bien una situación en donde el magma sube de manera más lenta, se acumula y luego genera erupciones cada 50 años aproximadamente. Y si vamos a Chile, porque evidentemente estos dos territorios son muy distintos de Chile. Chile no es una isla. La Palma igual también está como en una situación similar de alguna manera a la de Islandia, a pesar de que puede que esté más cerca del continente, pero nosotros estamos en el continente. ¿Y qué de esto podría ocurrir de qué manera en Chile? Sí, en Chile tenemos un proceso distinto al que pasa en Islandia. En Islandia, mientras se están separando las placas y se está creando nueva corteza en la superficie del planeta, acá en Chile estamos destruyéndola. Es el
ejemplo completamente opuesto. A ver, en una se están separando y en nuestro caso están chocando. Están chocando. Y choca la placa oceánica de Nazca bajo el continente sudamericano y eso produce también fusión de rocas que genera magma y que llega a la superficie y forma volcanes. Ahora, el tipo de erupción fisural, que es lo que podríamos ver en Islandia, es el tipo de erupción que también se puede dar en Chile en ciertos volcanes. ¿Cuáles? Osorno, por ejemplo, el volcán Antuco. Muchas veces en la historia el volcán Villarrica también se partió en el flanco y generó emisión de lava profusa. Entonces, el tipo de erupción, digamos, puede darse también aquí en Chile, no así el contexto tectónico o el tipo de placas que genera el volcanismo son distintas acá en nuestro país. Y el ciclo, tú hablabas del ciclo de La Palma de 50 años, hablabas del ciclo de Islandia, 800 años. Qué lata ser islandés en este momento, como que pudiste vivir los 800 años previos. Pero bueno, en nuestro caso, ¿cuál es el ciclo, por ejemplo, del Villarrica, que es el que más se ha asomado últimamente? Sí, eso depende un poco de nuestro conocimiento respecto al volcán. O sea, hay ciertas descripciones históricas que hablan incluso de una frecuencia de erupciones cada 5 años. Las más grandes parece que ocurren cada 15 o 20 años en el Villarrica. La última que tuvimos fue el 2015, pero aún así, comparable a las demás, fue muy chiquitita. Entonces depende un poco de qué tan grande sea la erupción y vamos a pensar también en cuán grande es la erupción en términos de tiempo, la escala de recurrencia temporal. O sea, oye, y en el caso de los terremotos, nosotros sabemos que de alguna manera la presión entre las placas en los temblores se va liberando, ¿no? Uh-huh. En el caso de los volcanes, el hecho de que el Villarrica suelte unas erupcioncitas de tanto en tanto, ¿le hace también liberar la presión del volcán? ¿Funciona más o menos similar la lógica? Hasta cierto punto puede funcionar. Sin embargo, igual que en los terremotos, las escalas con las que medimos los distintos tipos de erupciones no es una escala lineal. Entonces, entre una erupción pequeña y una moderada hay varios órdenes de magnitud de diferencia. Explícame mejor eso mismo. Eso quiere decir que una erupción, por ejemplo, como la del Calbuco, el 2015, emitió casi 0,3 kilómetros cúbicos de material. Mientras que en el Villarrica el 2015 tuvimos una erupción de apenas unos cuantos miles de millones de metros cúbicos. No es mucho lo que emitió en cantidad de material. Pero la diferencia entre uno y otro no fue demasiado grande, sin embargo la cantidad de emisiones sí. Claro, ¿a eso te refieres? Claro. Que en el fondo es exponencial, de la misma manera que ocurre con nuestra tabla. Entonces, una gran erupción ocurre cada un periodo de tiempo más largo que erupciones pequeñas. Que tengamos 10 erupciones pequeñas en un lapso de tiempo no quiere decir que el volcán no pueda generar una erupción más grande. Ese es el punto. Nunca hay esperanza de estar a salvo. Por eso aquí vivimos en Chile, así estamos. Respecto de la cultura, porque somos un país que tenemos océano y sin embargo sabemos muy poco del océano. Somos un país que tiene muchos terremotos y aprende y después se olvida bastante de los terremotos. Y somos un país que sabe pocazo de los volcanes. Desde tu lugar, que te dedicas todos los días a esto, ¿cuál sería como tu mensaje de educativo respecto de qué tenemos que saber de los volcanes, que es importante y cómo nos podemos informar? Primero, yo creo que tenemos que saber con qué volcanes habitamos. O sea, todos los chilenos prácticamente... ¿Sabe usted qué volcán tiene cerca? Claro, vivimos junto a un volcán, excepto en la cuarta región, que ahí parece que el volcanismo se extinguió hace mucho tiempo, pero en el resto del país generalmente estamos cerca de varios volcanes activos. En Chile actualmente tenemos 89 volcanes activos. Aquí en la región metropolitana, haznos la tarea en cortito. ¿Cuál es el más cerca? Tenemos el volcán Maipo, tenemos el volcán San José, está también el Tupungatito, que es súper desconocido. Suena inofensivo, pero puede que no lo sea. Pero son volcanes que incluso han tenido erupciones históricas. O sea, si uno mira hacia atrás, va a encontrar en periódicos, en reseñas históricas, menciones sobre esos volcanes haciendo erupción, vistos desde aquí. Entonces tenemos que pensar primero que los volcanes son vivos, son objetos vivos del paisaje y por lo tanto su trabajo es hacer erupciones. Y luego de eso tenemos que enfocarnos en cómo hacen erupción y en los peligros que tienen para evitar ponernos en riesgo.
Evidentemente que las ciudades crecen a veces en lugares en donde no deberían y por eso se generan pérdidas al fin y al cabo. Excelente tema, Jorge. Vamos a necesitar otra entrevista, así que te quiero agradecer ahora la participación en Futuro 360 y te vamos a invitar en un ratito más para hablar de este segundo tema que acabas de abrir, del que somos totalmente ignorantes. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.